de la época tridentina el movimiento litúrgico. La publicación de libros litúrgicos normativos para el rito romano en las décadas posteriores a Trento incluyó el Pontificale Romanum 1596 y el Ceremoniale Episcoporum 1600 para las celebraciones pontificales. En cambio, el Rituale Romanum 1614 para todos aquellos sacramentos y sacramentales no reservados a los obispos nunca se impuso como tal, sino que más bien pretendió ser un modelo a adaptar en los rituales locales. En 1588, el Papa Sixto V creó la Sagrada Congregación de Ritos, que debía dar respuestas autorizadas a las cuestiones derivadas de los nuevos libros litúrgicos y velar por la observancia de las normas litúrgicas. Los pequeños cambios y añadidos que los papas posteriores introdujeron en el misal no afectaron a la estructura y forma básicas de la misa. Así pues, el periodo comprendido entre 1570 y mediados del siglo XX estuvo marcado por una extraordinaria estabilidad ritual. El liturgista e historiador inglés Adrian Fortescue no considera afortunada esta centralización litúrgica, pero admite que en general fue necesaria para el bien de la Iglesia en un momento de crisis. Sin embargo, también hay que señalar que en una Iglesia cada vez más global, las reformas tridentinas se aplicaron en diversos grados y con diferentes velocidades. Las costumbres locales no solo persistieron, sino que se purificaron y adquirieron nuevo vigor allí donde pastores dedicados aplicaron eficazmente el programa de renovación del concilio. Cuestiones de participación litúrgica. El énfasis de los reformadores protestantes en el sacerdocio real de los bautizados promovió la participación consciente del pueblo en los servicios eclesiásticos y el humanismo renacentista y la nueva tecnología de la imprenta condujeron a un enfoque del culto como texto. En consecuencia, la participación se centró en gran medida en la comprensión de la lengua, por lo que el uso predominante del latín en el rito romano fue objeto de duras críticas. En el Concilio de Trento, la cuestión de la lengua litúrgica se debatió con notable profundidad y los argumentos presentados por los reformadores protestantes se consideraron muy seriamente. El decreto sobre el sacrificio de la misa, 1562, contiene una cuidada exposición sobre el tema, en la que se afirma que a los padres conciliares no les pareció oportuno que la Santa Misa se celebrara generalmente en lengua vernácula. Sin embargo, reconocieron el valor de los textos litúrgicos para la instrucción de los fieles en una lengua inteligible para ellos. Por este motivo, decían los pastores y los encargados de la cura de almas, deben predicar con frecuencia sobre lo que se lee en la misa, especialmente los domingos y fiestas. La cultura festiva del barroco conoció un gran florecimiento de la música sacra, el arte y la arquitectura, que atraían los sentidos de los fieles y tenían la capacidad de conducirlos a una comprensión profunda de los misterios celebrados en la liturgia. Sin embargo, la brecha percibida entre la liturgia clerical, realizada por los ministros sagrados en el presbiterio, y las formas que los laicos encontraban para participar en ella se agrandaba. Durante el iluminismo católico del siglo XVIII, se hicieron esfuerzos para promover la comprensión y participación del pueblo en la liturgia. Se exigía la introducción de la lengua vernácula, la celebración cara al pueblo y en general la simplificación de los ritos para hacerlos más inteligibles. En aquella época, diversas corrientes de la Iglesia respaldaban ideas similares, aunque por motivos diferentes como el jansenismo en Francia e Italia, que propugnaba una vuelta a la práctica litúrgica paleocristiana, para inculcar una piedad más estricta y mayor seriedad en la vida moral. Algunas de estas reivindicaciones fueron apoyadas por el espíritu racionalista, que consideraba el culto cristiano debía ser un ejercicio útil para la edificación moral del individuo y para la construcción de la sociedad. También coincidieron
en las campañas a favor de iglesias nacionales, bajo el patrocinio del monarca y con una mayor independencia del papado, como ponen de manifiesto el josefinismo y el febronianismo en los países de habla alemana. El movimiento litúrgico de los siglos XIX y XX. El movimiento litúrgico moderno está relacionado con el renacimiento del monacato benedictino tras las devastaciones que la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas provocaron en la Iglesia Católica Europea. Prosper Guéranger, 1805-1875, que refundó la abadía de Solesmes en Francia en 1832, hizo un conmovedor llamamiento en el primer volumen de su popular obra, L'année liturgique, el año litúrgico, publicada en 1845. Abrid vuestros corazones, hijos de la Iglesia Católica, y venid a rezar la oración de vuestra Madre. Guéranger se sitúa así en el inicio de un movimiento que aspiraba a hacer más accesible a los fieles comunes el tesoro espiritual único que encierran los libros litúrgicos de la Iglesia, y a situarlos en el centro de la vida devocional. Un momento decisivo fue el motu proprio Tra le sollecitudini, escrito originalmente en italiano, del Papa Pío X, sobre la restauración de la música sacra, 1903. El principio fundamental de este documento, la participación activa, se convertiría en la piedra angular de la renovación litúrgica del siglo XX. Siendo nuestro ardiente deseo ver el verdadero espíritu cristiano restaurado en todos los aspectos y preservado por todos los fieles, consideramos necesario proveer antes que nada la santidad y dignidad del templo, en el que los fieles se reúnen con el objeto de adquirir este espíritu de su fuente indispensable, que es la participación activa en los santos misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia. Se ha vertido mucha tinta sobre la interpretación de esa participación activa y más recientemente ha habido intentos válidos de una lectura renovada de este principio, los cuales dan prioridad a la participación interior en la oración y en el sacrificio de Cristo y de su Iglesia. Más adelante, Pío X exigió procurar mayor atención a la calidad de las celebraciones litúrgicas, especialmente en lo referente a la música sacra, y una revisión de los libros litúrgicos que inició con la nueva edición del breviario en 1911. El movimiento litúrgico, que floreció sobre todo en los países francófonos y germanófonos en la primera mitad del siglo XX, pretendía acercar al pueblo a la comprensión y el amor de los ritos de la Iglesia. Así, el benedictino belga Lambert Bedouin, 1873-1960, en una famosa ponencia en el Congreso Católico de Malinas de 1909, abogaba por una piedad más esclarecida y jerarquizada que se fundamentara en la propia liturgia. Para conseguir este medio, Bedouin proponía ediciones en lengua vernácula del misal y otros libros litúrgicos para uso de los fieles, así como publicaciones periódicas litúrgicas y semanas de estudio. Bedouin también recomendó la misa dialogada, en la que el pueblo daría las respuestas al sacerdote, en lugar de hacerlo solo los acólitos en el altar. El breve libro Von Geist der Liturgie, sobre el espíritu de la liturgia, publicado en 1918 por Romano Guardini, 1885-1968, teólogo alemán de origen italiano, se convirtió en un texto fundacional del movimiento litúrgico. Al igual que Bedouin, Guardini quería presentar a los fieles comunes la liturgia como el ejemplo supremo de una regla de vida espiritual objetivamente establecida. Al mismo tiempo, Guardini y los monjes benedictinos de María Laach, en Alemania, imprimieron una nueva dirección al movimiento litúrgico. Aunque se seguían en gran medida los textos y las rúbricas de los libros litúrgicos, se introdujeron cambios en la forma de celebración, con la idea de hacer la liturgia más cercana a la gente de su tiempo, como la misa cara al pueblo y cantos en lengua vernácula. Guardini también promovió la estética minimalista que se generalizó en el arte sacro y la arquitectura. Sin embargo, los obispos de varios países europeos
estaban cada vez más preocupados por estas tendencias. Aunque el Papa Pío XII aprobó los principales objetivos del movimiento litúrgico en su encíclica sobre la Sagrada Liturgia Mediator Dei, 1947, rechazó ciertos excesos de sus protagonistas y recordó la necesidad de respetar la tradición litúrgica. Al mismo tiempo, Pío XII inició un proceso de reforma litúrgica que culminó con la Semana Santa renovada de 1955. De este modo, el Papa anticipó en muchos aspectos el Concilio Vaticano II.